Hola, mi nombre es Ricardo Manjarres, soy estudiante de la Universidad de la Costa Cook. Estudio Ingeniería Electrónica y en este presente video que ustedes pueden ver, vamos a hablar sobre los materiales NTC y PTC. Se hace este video a petición del profesor Gerson Monsalve de la Universidad de la Costa en la materia de laboratorios AC y DC. Como objetivo principal en este video queremos aprender sobre cuáles son dichos materiales NTC y PTC, para qué sirven, cómo funcionan y cuáles son cada una de sus características, tanto analógicas, digitales, y pues para que ustedes también puedan aprender el funcionamiento de cada una de estas. Y bueno, prosigamos. Ahora vamos a hablar un poco, antes de entrar a hablar como tal de lo que es los materiales NTC y PTC, vamos a poder entender un poco sobre los efectos de la temperatura sobre la resistencia. Todo material conductor tiene una resistencia propia, la que es función de la resistividad, y esta está dada por la fórmula R igual P por L sobre S, siendo P el coeficiente de la resistividad, L la longitud, S la superficie y R como tal la resistencia. La resistencia está entonces estipulada para una determinada condición física del conductor. Ahora bien, en general todos los conductores tienen determinada su resistividad y está dada por 20 grados centígrados y está en unidades de ohmmetros. Al aplicar calor a un conductor se tienen dos efectos. Uno es la dilatación del material y el otro es el efecto que reside en el calor cuando se genera un movimiento de los átomos en la estructura molecular que provoca una mayor cantidad de interferencias para el libre desplazamiento de los electrones. Estas diferencias en definitiva tienen mayor importancia que la dilatación del material y provocan un efecto inmediato, como efecto inmediato, un crecimiento de la resistividad. Ahora, la fórmula que regula la variación de la resistividad con respecto a la temperatura es la que ustedes pueden ver, es P sub T igual a P sub 0 o P inicial por 1 más alfa por el delta de T, siendo delta de T el diferencial de la temperatura, quiere decir que es la temperatura final menos la temperatura inicial, donde alfa es el coeficiente de la temperatura y P inicial es la resistividad a la temperatura. T es la temperatura a la que se desea calcular la resistividad. Esta propiedad de variar la resistencia con la temperatura ha sido aprovechada para desarrollar componentes electrónicos denominados termistores NTC y PTC. Ahora, para poder entender un poco más sobre lo que son los termistores NTC y PTC que componen dichos materiales, debemos entender qué es un termistor. Para poder entender qué es un termistor, debemos buscar obviamente la definición, y buscando la definición nos dice que es un sensor de temperatura por resistencia. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Ahora, el término termistor proviene de Terminally Sensitive Resistor. Existen dos tipos de transmisor. Como podemos ver, existen los tipos NTC y los tipos PTC. Pero para profundizar un poco en la definición de lo que es un termistor, decíamos que su funcionamiento se basa en la variación de su resistividad. Ahora, ¿qué es resistividad? La resistividad es aquella resistencia proporcional de un material conductor según su longitud y anchura.
¿Qué quiere decir? Que dependiendo del conductor, dependiendo de su anchura y de la longitud que está hecha, ahorita decíamos que la resistividad también varía de acuerdo al conductor y que hay una resistividad promedio para todos aquellos conductores, para todos los conductores, perdón, que es de 20 grados centígrados y está en unidades de ohms metros. Entonces, en esto hacemos énfasis a lo que es realmente la resistividad, llegando así a lo que explicaremos a continuación, que son los símbolos genéricos de transmisores. Estos símbolos son aquellos que en medio de los circuitos esquemáticos nos permiten reconocer el tipo de resistencia con la que estamos trabajando. En este caso, la NTC se diferencia de la PTC porque nos expresa en la parte inferior que hay una diferencia de temperatura inicial. Ahora, los termistores, el termistor NTC o los dispositivos semiconductores denominados NTC tienen la capacidad de variar su valor de resistencia en función de la temperatura, ya sea del ambiente o la de un dispositivo acoplado. Aumentar la temperatura de un cuerpo lo hace también el número de portadores, reduciéndose la resistencia. Coeficiente de temperatura negativo, que es lo que significa NTC. Un termistor NTC está constituido por un cuerpo sintetizado policristalino de óxido de los metales monoganosos, níquel, hierro, cobalto, cobre, entre otros. Estos termistores son sumamente sensibles y son capaces de registrar cambios de temperatura muy pequeños, son por tanto los más utilizados. Son muy utilizados. Ahora, la curva característica del termistor NTC. En la gráfica se muestra la dependencia de la resistencia con la temperatura para el caso de 2 NTC. Por lo dicho, tenemos dos líneas en dicho gráfico y está expresado en temperatura con respecto a la resistividad. Podemos ver que el rango de la resistividad va desde 0.01 hasta 100 y que la temperatura en grados centígrados va desde menos 40 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados. En la zona de autocalentamiento, el termistor es sensible a cualquier efecto que altere el ritmo de disipación de calor. Esto permite aplicarlo a la medida de caudal, nivel, conductividad calórica, nivel de vacío, en electrodomésticos, automóviles incluso, etc. Ahora, explicando también un poco más, podemos ver una aplicación de un termistor NTC. Podemos plantear una aplicación general con un termistor NTC de manera que cuando la temperatura aumente por encima de un valor determinado, en este caso podríamos decir que son 60 grados centígrados, active un relé de 12 voltios, el cual a su vez ponga en funcionamiento un ventilador de refrigeración. Este dispositivo podrá ser utilizado por los automóviles, como veníamos diciendo, y es muy importante el uso de en este caso, un termistor NTC, pues que en caso de recalentamiento el termistor NTC reconoce por su material por el que está compuesto, reconoce el nivel de la temperatura y inmediatamente capta de que el motor está recalentado y enciende inmediatamente un ventilador de refrigeración. Y es muy asequible ver cómo el funcionamiento de estos materiales o el funcionamiento de estos termistores NTC son muy importantes. Debemos fijarnos que las resistencias R1, R2, R3 y NTC conforman un puente de Wheatstone.
por lo que debería estar compensado para que entre las patillas inversora y no inversora del amplificador operacional TL071 no hubiese tensión. Así pues, lo primero será deshacer esta compensación regulando el potenciómetro R3 para que la tensión en la patilla inversora sea ligeramente mayor que la no inversora, con lo que la salida del operacional será de 0 voltios y el relé estará en reposo, ya que el transistor no conducirá. Podemos fijar una tensión de 9.2 voltios, ya que es aproximadamente de 9 voltios. Si diera problemas el operacional con la tensión offset, de entrada se puede sustituir un LM358A o un LF351 que están fabricados para trabajar con alimentación asimétrica. El funcionamiento de este circuito nos lleva a analizar que si hemos realizado los ajustes correctamente, el relé estará en reposo y por tanto el ventilador parado. Al calentarse, la NTC comenzará a bajar su resistencia, que inicialmente es de 1K, hasta que alcance un valor en el que la tensión en la patilla no inversora del operacional sea mayor de 9.2 voltios, instante en el que V negativo es menor que V positivo y la salida del operacional pasará de ser de 12 voltios. Con esta tensión, la corriente por la base del transistor hará que éste se sature y por tanto conmute el relé, instante en el cual se podrá o se pondrá a funcionar el ventilador. Ahora, este mismo circuito puede ser utilizado para diseñar nuevamente este circuito utilizando un termistor PTC. Se debe observar que a la hora la resistencia aumentará con la temperatura, por lo que habría de intercambiar en el puente de Wheatstone el potenciómetro por la resistencia PTC, de manera que las condiciones de funcionamiento fuesen idénticas. Para la mejor comprensión del funcionamiento se debe hacer una tabla con las siguientes medidas: la tensión en las patillas 2, 3 y 6 del operacional referidas a masa y la corriente del colector del transistor antes y después de alcanzar la temperatura fijada para la activación del relé. Así pasamos a explicar lo que es un termistor PTC. Ahora, para poder explicar lo que es un termistor PTC, también podemos decir que este dispositivo semiconductor tiene la capacidad también de variar el valor de su resistencia en función de la temperatura, y que podemos decir que el coeficiente de variación es positivo, por lo tanto aumenta la resistencia si aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, podemos decir que en este caso es mucho mejor o mucho más asequible trabajar con un termistor PTC que con un termistor NTC. Para los termistores PTC hay dos tipos de comportamiento según la composición y el dopado. Las de tipo cerámico presentan un cambio brusco de resistencia cuando se alcanza la temperatura de Curie, temperatura por encima de la que se pierden las propiedades magnéticas. Se denominan a veces posistores, ya que por encima de la temperatura de Curie su coeficiente de temperatura es positivo y por debajo es negativo o casi nulo. Se suelen utilizar en aplicaciones de conmutación. Normalmente se considera que la temperatura de conmutación, o TS, es aquella para que la resistencia alcanza un valor doble del valor mínimo. Las PTCs basadas en silicio dopado con titanio y bario presentan una variación más suave con la temperatura. A veces se comercializan ya linearizadas con la denominación de
silistores. Se suelen utilizar en aplicaciones de medida para controlar la temperatura de la bobina de motores eléctricos con sobretensiones o con el control de las sobretensiones. Ahora, el termistor PTC es una resistencia dependiente de la temperatura con coeficiente positivo y su comportamiento depende del margen de la temperatura ambiente, destacando en la curva de la resistencia la temperatura entre distintas zonas, como lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En este gráfico podemos ver que en la zona 1 y en la zona 3, en el gráfico que está en la parte derecha de sus pantallas, podemos ver que en la zona 1 y en la zona 3 se comporta como una NTC, sin embargo en la zona 2, más estrecha, se comporta como una verdadera PTC, donde la resistencia aumenta rápidamente con la temperatura entre sus aplicaciones. Y entre sus aplicaciones se destacan estabilizadores de corriente, control de nivel de líquidos, compensación de temperatura en amplificadores, etc. Y de estos podemos decir que también se derivan algunos otros componentes, como son los fotorresistores y los varistores. Ahora, las características estáticas de un PTC son muy interesantes, ya que se muestran claramente su capacidad de limitar corriente. Estos muestran muy claramente su capacidad de limitar corriente hasta una cierta tensión. Las características, tal como se muestra en la imagen, en la figura de la parte izquierda, es una línea recta que sigue la ley de Ohm, pero tan pronto como el PTC se calienta por la intensidad del circuito y alcanza la temperatura de conmutación, el valor de la resistencia aumenta y por lo tanto la intensidad que circula por él disminuye. Además, las características del PTC dependen de la temperatura ambiente y de la transferencia de calor con el ambiente. En la curva, un PTC en escala de tensión con tensiones altas, el valor de la resistencia de este PTC es algo menor del esperado. Los termistores PTC se utilizan como limitadores de corriente, sensores de temperatura y dispositivos de protección como sobrecalentamiento en toda clase de aparatos, motores eléctricos, lavadoras, instalaciones de alarma, etc. Además, se emplean para la medida de temperatura en un margen reducido. Se utilizan también como indicadores de nivel, termostatos, resistencias de compensación, etc. Ahora, en las gráficas, estas dos gráficas tienen la relación de que estas muestran característicamente un termistor PTC con la temperatura ambiente como parámetro en escala lineal y en una escala pues dimensionada en sus pantallas. Las aplicaciones de la compensación es frecuente que la fuente o que el fuerte no linealidad de la no linealidad se caracteriza por el termistor NTC que resulta inconveniente. Esto sucede también con el PTC y con otros transductores resistivos no lineales. Hay varios métodos para linealizar la característica de un transductor resistivo no lineal. Es muy importante saber que la temperatura es una magnitud de gran importancia, ya que muchas propiedades de los materiales dependen de esta. En general, aumentos de temperatura en un conductor conllevan aumento de la corriente eléctrica. Existen unos tipos de semiconductores cuyo funcionamiento viene dado por la modificación de la resistencia eléctrica en función de la temperatura. Y estos son los denominados termistores. Pueden ser dos tipos, como veníamos diciendo, NTC y PTC. Y para poder terminar, decíamos que es muy importante cada uno de estos componentes, cada uno de estos materiales NTC y PTC para el regulamiento de la temperatura en distintos circuitos electrónicos. Y encontré un dato full interesante
muy curioso, y es que cuáles son los termistores más comerciales. Entre estos tenemos el 01M1002JF. Es un NTC de 10 kΩ cuya tolerancia es variable a un 10%. Otro de los termistores que encontré fue el 44011RC y también es un NTC, pero este viene siendo uno de 100 kΩ con una tolerancia mayor o menor a 1%. El LT 300014T2610KJ es un PTC de 10 kΩ con una tolerancia del 5%, y el último, pero no menos importante, es el 238.166.605.2.711 y también es un PTC de 6 ohms con una tolerancia del 25%. Y bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar aquí en este video. Le doy gracias al profesor Gerson Monsalve por permitirme ampliar mis conocimientos de esta manera y muchas gracias.